Muy buenas, yo voy a analizar este libro, Uruguay, Vallismo y después, Pacheco, Militares y Tupamaros en la crisis del Uruguay vallista. Escrito por Francisco Paniza, habla sobre, la crisis de la democracia y que llevó al golpe de Estado de 1973. Un concepto en el que se basa mucho este trabajo es el de la hegemonía, ¿no? Paniza habla mucho de la hegemonía como mecanismo para construir consensos, y cómo esa construcción de consensos que incluyen al diferente es una parte fundamental de la sociedad. Bien, entonces, la tercera parte, que es la que analiza la crisis en sí, empieza en 1958, cuando asumen los gobiernos blancos, y es muy claro cómo muestra que el Uruguay está en una profunda crisis. Una crisis que sí es económica, pero también es una crisis política. ¿Por qué? Porque estaban extremadamente arraigados en el orden político uruguayo. Por un lado, el fraccionamiento político, las numerosas fracciones dentro de un partido que le quitaba cohesión. Y por el otro lado, el clientelismo, la cuota política. Para generar un acuerdo se basaba en la cuota política, y eso era un problema muy grande. ¿Por qué? Porque el Uruguay no tenía mecanismos sanos para producir consensos. Y eso le impedía salir de la crisis política y la crisis económica en la que se encontraba. Y ante esta crisis y ante esta disfuncionalidad del sistema político, surgieron varias respuestas. Por un lado, es verdad, y las tres que analiza este libro son la de Jorge Pacheco Areco, la de los militares, las Fuerzas Armadas, y la del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Por un lado, a Pacheco Paniza lo describe como un populismo autoritario. ¿Por qué? Populismo en el sentido de que generó antagonismos. Generó un antagonismo entre, por un lado, la República, que estaba, él era el máximo exponente de la República. Por el otro lado, la subversión, lo que estaba en contra de la República. Pero la subversión no era únicamente la guerrilla, los tupamaros. La subversión eran también los cobardes, los corruptos, y empezó a identificar al propio sistema político como subversión, ¿no? Y entonces, respetando la Constitución, pero al mismo tiempo en un metódico repudio a las instituciones políticas, poniéndose a él por encima y al Ejecutivo por encima del Legislativo, a su persona por encima de los partidos, y entonces, dañando la democracia. Por otro lado está el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un movimiento guerrillero de ultraizquierda que se basaba en que la acción va a generar conciencia, ¿no? Y entonces, basándose en un antagonismo del pueblo y la oligarquía que oprimía a ese pueblo, y que ellos eran los verdaderos representantes del pueblo, y el Parlamento y la República eran representantes de la oligarquía, y cuidaban los intereses de la oligarquía de esos pocos y los oprimían al pueblo. Empiezan a generar muchísimas acciones guerrilleras violentas en contra de la ley, asesinatos que ellos calificaban como ajusticiamientos, robos que ellos calificaban como expropiaciones, con la intención de que sus acciones fueran símbolos, que sus acciones llevasen
a la población a comprender y entusiasmarse con la revolución. Y por el otro lado, las Fuerzas Armadas, que entraron en el escenario público luchando contra la guerrilla, pero dice que conocieron toda la realidad, la profunda crisis, y entonces diciendo que ellos estaban por fuera de esa crisis, por fuera de esa corrupción, y que aunque habían terminado con la violencia y con la sedición, seguía habiendo subversión, seguían habiendo actitudes en contra del orden. Entonces es interesante ver cómo tanto el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y las Fuerzas Armadas adoptaron posturas de iluminados, posturas de nosotros conocemos la verdad de la sociedad uruguaya. Los tupamaros pensaban que la verdad de la sociedad uruguaya era que la oligarquía dominaba al pueblo y que tenía que liberar ese pueblo. La verdad de la que las Fuerzas Armadas se sentía poseedor era que el sistema político estaba todo mal. Era la gangrena que envenenaba a la nación. Y ellos, que estaban libres de ese veneno, por el bien de todos, tenían que sacar al orden político y ellos impulsar el desarrollo del Uruguay, ¿no? Entonces es interesante ver cómo estos tres actores fueron, me gusta la imagen de apedrear, ¿no? Estaban apedreando, cada uno le tiraba piedras a la democracia, cada uno la desprestigiaba, cada uno mostraba la debilitaba, porque era débil, pero la debilitaba aún más. Y entonces, bueno, la democracia tan debilitada termina cayendo. Muchas gracias.